Mi nombre es Juan David Cañizares y en esta oportunidad voy a estar explicando los filtros pasivos que hemos creado para la empresa Soundmaster. Nuestra propuesta de filtro a utilizar es la siguiente: pasabajas. Vamos a utilizar un filtro RIC. Va a estar compuesto por una bobina y la resistencia. La resistencia va a ser la resistencia de la bocina. Solución teórica para pasabajas de 260 Hz. Utilizamos la fórmula para hallar la frecuencia de corte de 260 Hz. La resistencia va a ser de 14 ohmios, la frecuencia de corte va a ser de 260 Hz y despejamos la bobina, va a ser 14 ohmios sobre 2pi por 260 Hz y vamos a tener una bobina de 8.56 milihenry. Pero vayamos a nuestro simulador a comprobar nuestro filtro. Este va a ser el diseño de nuestro filtro. Va a estar compuesto por una fuente de voltaje, una bobina de 8.56 milihenry y la resistencia de 14 ohmios. Pero comprobemos en el diagrama de body que sí verdaderamente pertenezca a un circuito o un filtro pasabajas. La frecuencia de corte de nuestro circuito la vamos a tener a los 700.7 milivolts, que sería acá. Es decir, que nuestro filtro va a dejar pasar frecuencias de 0 hasta 260 Hz. Filtro pasabanda, imagen del filtro pasabanda RLC. Va a estar compuesto por una resistencia, una bobina y un capacitor. La resistencia va a ser de 14 ohms, que va a ser la resistencia del parlante. Solución teórica del pasabandas 1, 260 Hz a 2.2 kHz. La frecuencia 1 va a ser 260 Hz, la frecuencia 2 va a ser 2.2 kHz. En este caso nos interesa en despejar principalmente lo que es la bobina. Entonces va a estar dada por la siguiente fórmula: 14 ohmios sobre 2pi por 1940 Hz. Y tendríamos una bobina de 1.14 milihenries. Despejamos C, que será el capacitor, y va a estar dado de la siguiente forma: 1 sobre 2pi por 1230 Hz elevado al cuadrado sobre 1.14 milihenries. Y tendríamos un capacitor de 14.58 microfarados. Comprobemos en el simulador nuestro circuito. Nuestro filtro va a estar compuesto por una fuente de voltaje, un capacitor de 14.58 microfaradios, una bobina de 1.14 milihenrios y una resistencia de 14 ohms. Vayamos al diagrama de body a comprobar nuestra gráfica. En nuestra gráfica debemos identificar la frecuencia de resonancia, que es la cantidad máxima de voltaje que estaría dado en este punto que estoy señalando. En este punto, yo anteriormente he capturado ya el voltaje y recordemos que las frecuencias laterales van a estar ubicadas cuando tengamos el 70.7 o el 0.707 del voltaje máximo. Yo he realizado ya la multiplicación y tenemos que nuestras frecuencias laterales van a estar dadas en 705.60 milivolts, que sería donde tengo ubicados los cursores. La frecuencia lateral número 1 va a estar en 597.86 Hz y la frecuencia lateral número 2 va a estar en 2054.96 kHz, que sería esta. Nuestro ancho de banda va a estar en 1900, va a estar en 1.9517 kHz. Circuito pasabanda. Imagen del circuito pasabanda. Va a ser un circuito RLC en serie. Va a estar compuesto por una resistencia, la bobina y el capacitor. La solución teórica para el pasabanda número 2 va a tener una frecuencia de 2.2 kHz a 7.8 kHz. La frecuencia 1 va a ser 2.2 kHz y la frecuencia 2 va a ser 7.8 kHz. Despejamos L, que es lo que en este momento nos interesa para la construcción del filtro, que va a ser 14 ohmios sobre 2pi por 5600 Hz y tendríamos una bobina de 397.88 microhenrios. Despejamos C, que será el capacitor, que estaría dado por 1 sobre 2pi por 5000 Hz elevado al cuadrado sobre 397.88 microhenrios y tendríamos un capacitor de 2.54 microfarads. Pero vayamos al simulador a comprobar nuestro circuito y filtro. Va a estar compuesto por una fuente de voltaje, el capacitor de 2.54 microfaradios, la bobina de 397.88 microhenrios y la resistencia de 14 ohmios. Comprobemos nuestro diagrama de bode.
En el diagrama de Bode debemos identificar la frecuencia de resonancia, que es la cantidad de voltaje máximo. Ya yo he realizado esta operación y lo multiplicamos recordando que las frecuencias laterales van a estar ubicadas cuando tengamos el 70.7% o el 0.707 del voltaje máximo. Al realizar esta operación tenemos que a los 706.45 milivolts van a estar dadas las frecuencias de corte de nuestras bandas laterales. En la banda 1, que va a ser esta, vamos a tener una frecuencia de corte de 2936 kHz. Y en el cursor 2, que sería esta nuestra banda lateral número 2, va a ser de 8.6078 kHz. Filtro pasabanda número 3. También va a ser un circuito RLC, va a estar compuesto por una resistencia, que va a ser la resistencia del parlante, una bobina y un capacitor. Solución teórica del pasabandas. Número 3. Va a ser de 7.8 kHz a 16 kHz. La frecuencia 1 va a ser de 7.8 kHz, la frecuencia 2 de 16 kHz. Despejamos L para ir avanzando rápidamente, entonces sería 14 ohmios sobre 2pi por 8200 Hz y tendremos una bobina de 271.72 microhenrios. Despejamos C, que sería el capacitor, para ir avanzando, y sería un capacitor de 658.30 nanofaradios. Comprobemos nuestro circuito en el simulador. Acá podemos observar nuestro circuito. Va a estar compuesto por la fuente de voltaje, el capacitor de 658.30 nanofaradios, la bobina de 271.72 microhenrios y la resistencia de 14 ohmios. Pasemos al diagrama de Bode. Acá, igual que en los demás pasabandas, buscamos la frecuencia de resonancia o el punto de voltaje más alto. Yo ya he realizado esa operación y la tenemos acá. Entonces sería 696.90 milivolts las frecuencias laterales de nuestro circuito o nuestro filtro. En este caso, esta banda lateral va a tener una frecuencia de 8.3838 kHz, y nuestra otra banda lateral, que es esta que estoy señalando, va a tener una frecuencia lateral de 16.930 kHz. Este delta de X va a ser nuestro ancho de banda. Filtro pasa alta. Imagen del filtro pasa alta RC propuesto. Va a estar compuesto por un capacitor y una resistencia, que la resistencia va a ser la resistencia de la bocina. Solución teórica del pasa altas de 16 kHz. La resistencia va a ser de 14 ohmios, la frecuencia de corte va a ser de 16 kHz. Despejamos C, que sería el capacitor, que sería 1 sobre 2pi por 14 ohmios por 16 kHz. Esto nos daría un capacitor de 710.51 nanofaradios. Pero vayamos al simulador a comprobar nuestro filtro. El filtro va a estar compuesto por una fuente de voltaje, el capacitor de 710.51 nanofaradios, la resistencia, que sería la bocina, que sería una resistencia de 14 ohmios. Comprobemos nuestro filtro en el diagrama de Bode. Acá podemos comprobar la gráfica de la frecuencia, que si verdaderamente nuestro filtro pertenece a un filtro de pasa altas. La frecuencia de corte la vamos a tener a los 0.700 milivolts, que nos daría una frecuencia de 15.989 kHz. Es decir, que nuestro filtro va a dejar pasar frecuencias de los 16 kHz en adelante.